Un millonario le dio $350 a una mendiga para comprar comida para su hijo. A la mañana siguiente, la vio en la tumba de su amada que murió hace 23 años. Ricardo Velázquez caminaba lentamente por las calles de la ciudad después de una lujosa cena en uno de los restaurantes más exclusivos del centro. Afuera, la lluvia caía de manera implacable, creando charcos que reflejaban las luces de los edificios y los coches que pasaban veloces. Aunque su abrigo caro lo protegía del frío y de la humedad, nada parecía poder resguardarlo del vacío que llevaba en el alma desde hacía más de 2 décadas. 23 años habían pasado desde la trágica muerte de Valentina, su amada esposa, y en todo ese tiempo no había logrado llenar el enorme hueco que su ausencia dejó. A lo lejos, Ricardo divisó una figura encorvada en la esquina de la calle, apenas iluminada por una farola. Conforme se acercaba, se dio cuenta de que era una joven mujer, empapada por la lluvia, sosteniendo un bebé en brazos. La imagen lo golpeó de inmediato, haciéndolo detenerse en seco. La mujer parecía exhausta, su mirada perdida, mientras intentaba proteger al niño con una manta que ya estaba completamente mojada. Ricardo se quedó observando, como si algo dentro de él lo obligara a acercarse. ¿Se encuentra bien?, preguntó con una voz que salió más suave de lo que esperaba. La joven levantó la vista, sorprendida por la presencia de aquel hombre que, a primera vista, parecía fuera de lugar en esa escena. Sus ojos, oscuros y llenos de desesperación, se encontraron con los de Ricardo, y por un breve momento, ambos parecieron compartir un entendimiento silencioso. La joven apretó al bebé contra su pecho, como si el simple acto de protegerlo fuera lo único que la mantenía en pie. «No tengo a dónde ir», dijo ella en voz baja, casi inaudible entre el ruido de la lluvia. Ricardo sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez que veía a una persona en apuros en las calles de la ciudad, pero algo en aquella escena lo conmovió de manera diferente. Tal vez era la imagen de la joven sosteniendo a su hijo, tan indefensos ante la tormenta. O tal vez era el recuerdo de Valentina, que siempre había querido ser madre, pero nunca tuvo la oportunidad antes de que la tragedia los separara para siempre. Sin pensarlo mucho, Ricardo sacó su billetera y tomó varios billetes. No era una solución a largo plazo. Lo sabía, pero en ese momento no podía hacer más. «Aquí tienes», dijo mientras extendía los billetes hacia la joven, «para que compres algo de comida y encuentres un lugar donde refugiarte con tu hijo». La joven lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Tomó el dinero con manos temblorosas y murmuró un «gracias», apenas audible. Ricardo observó cómo ella guardaba el dinero con cuidado, antes de echar una mirada rápida al bebé, que dormía plácidamente a pesar del caos que los rodeaba. «Cuida a tu hijo», añadió Ricardo, con un tono que sonaba más paternal de lo que había planeado. Sin esperar una respuesta, dio media vuelta y continuó su camino bajo la lluvia. Cada paso que daba lo alejaba más de la joven, pero una extraña sensación se quedó con él. No podía explicarlo, pero algo en el encuentro lo había tocado profundamente. Mientras avanzaba por las calles desiertas, sus pensamientos volvían una y otra vez a la mirada de la joven y al pequeño bebé en sus brazos. Cuando llegó a su auto, encendió el motor y se quedó unos momentos sentado en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin tregua, golpeando el parabrisas en una sinfonía rítmica que de alguna manera lo conectaba con el tumulto que sentía por dentro. Miró por el retrovisor, como si esperara ver a la joven de nuevo, pero ya no había rastro de ella. Con un suspiro profundo, Ricardo se permitió recordar a Valentina. ¿Cómo sería su vida si ella aún estuviera a su lado? ¿Qué hubiera sido de ellos si hubieran tenido hijos? Esas preguntas siempre lo atormentaban, pero ahora, después de ver a esa joven madre luchando en medio de la tormenta, las dudas se sentían más pesadas que nunca. Encendió las luces del auto y se alejó, con la sensación de que aquel encuentro fortuito, por alguna razón, no sería tan fácil de olvidar. A la mañana siguiente, como era su costumbre desde hacía 23 años, Ricardo se dirigió al cementerio. Aunque la vida de un hombre como él, rodeado de lujos y comodidades, le ofrecía todo lo que pudiera desear,
Para él solo había un lugar que le brindaba algo de paz, el sitio donde descansaba Valentina. Cada vez que cruzaba los portones del cementerio, una calma extraña lo invadía, como si estuviera más cerca de ella. Era su forma de sentirse conectado con la mujer que había sido el amor de su vida y cuyo recuerdo lo perseguía cada día. El cielo estaba nublado con las mismas gotas de lluvia que habían caído la noche anterior. Ricardo caminaba lentamente, llevando en las manos un ramo de flores blancas, las favoritas de Valentina. A pesar de los años, nunca había faltado a su visita semanal. Se detenía frente a la lápida, se inclinaba para dejar las flores y se quedaba allí, en silencio, compartiendo con ella sus pensamientos más profundos, como si ella aún pudiera escucharlo. Al llegar a la tumba, algo le llamó la atención. A unos metros de distancia, había una figura conocida, una mujer joven arrodillada frente a la lápida. Su cuerpo delgado temblaba ligeramente bajo la lluvia ligera que caía. Ricardo frunció el ceño, sintiendo una sensación de déjà vu. No podía ser. Al acercarse más, se dio cuenta de que era la misma joven que había visto la noche anterior, la mendiga con el bebé. El asombro lo dejó sin palabras por unos segundos. La mujer, inmersa en su propio dolor, no se dio cuenta de su presencia hasta que él habló. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz un susurro lleno de incredulidad. La joven levantó la cabeza lentamente, con el rostro empapado no solo por la lluvia, sino también por lágrimas silenciosas. El bebé estaba dormido en su regazo, envuelto en la misma manta que llevaba la noche anterior. «Vine a ver a mi madre», dijo la joven, con una voz que apenas pudo controlar. Ricardo sintió un nudo en el estómago, y su mente comenzó a girar frenéticamente. ¿Su madre? Su mirada se deslizó lentamente hacia la lápida, frente a la cual la joven estaba arrodillada. El nombre de Valentina estaba grabado en piedra, junto con las fechas que marcaban el inicio y el final de su vida. Las piezas no encajaban. ¿Cómo podía esa joven, una completa desconocida, decir que Valentina era su madre? «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, con el corazón latiendo más rápido de lo que podía recordar. «¿Conocías a Valentina?», la joven asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza que parecía aún más profunda que la de Ricardo. Se secó las lágrimas con una mano temblorosa y respondió con una voz entrecortada. Ella era mi madre, Valentina Velázquez, la mujer que está enterrada aquí». Ricardo retrocedió un paso, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante más de 2 décadas, había creído que conocía todo sobre Valentina, sobre su vida, su muerte. Pero esta joven estaba allí, frente a él, reclamando ser hija de la mujer que él había amado más que a nada en el mundo. Era imposible, pero al mismo tiempo, la certeza en la voz de la joven lo inquietaba profundamente. «Eso no puede ser», murmuró él sacudiendo la cabeza. «Valentina no tenía hijos. Nunca me lo dijo». «Sé que suena increíble», interrumpió la joven, apretando con más fuerza al bebé contra su pecho. «Pero es la verdad. Valentina me tuvo en secreto, poco antes de su muerte. Fui criada por otra familia, y nunca conocí a mi padre». El corazón de Ricardo latía desbocado, y su mente era un torbellino de pensamientos confusos. ¿Cómo podía ser posible? La idea de que Valentina hubiera guardado semejante secreto, de que hubiera tenido una hija sin que él lo supiera, lo golpeaba como un martillo. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, con la voz rota. «Me llamo Sofía», respondió ella, mirando directamente a los ojos de Ricardo. El silencio que siguió fue tan pesado como la misma lluvia que caía a su alrededor. Ricardo no sabía qué pensar, ni cómo reaccionar ante esa revelación que estaba a punto de cambiar su vida por completo. Allí, de pie frente a la tumba de Valentina, con una joven que afirmaba ser su hija y un bebé que podría ser su nieto, todo lo que creía saber sobre su pasado se desmoronaba ante él. El aire alrededor de Ricardo se sentía espeso, cargado de la humedad de la lluvia que aún caía suavemente, pero también por el peso de las palabras que acababa de escuchar. «Sofía, mi hija».
La idea se repetía una y otra vez en su mente, pero seguía sin poder asimilarlo por completo. Frente a él, la joven seguía arrodillada, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. El bebé en sus brazos dormía plácidamente, ajeno a la tormenta emocional que se desataba entre ellos. ¿Cómo es posible que seas hija de Valentina?, preguntó Ricardo finalmente, su voz apenas un murmullo. Sofía tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera a punto de contar una historia que llevaba demasiado tiempo guardada en su interior. No supe que Valentina era mi madre hasta hace poco, comenzó a decir con la voz temblorosa. Fui criada por otra familia, lejos de aquí. Mis padres adoptivos me dijeron que mi madre biológica había muerto poco después de darme a luz. Nunca me dieron muchos detalles, pero hace unos meses encontré una carta que me revelaba la verdad. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de incredulidad y esperanza. Algo en la forma en que Sofía hablaba, en la intensidad de su mirada, lo hacía pensar que estaba diciendo la verdad. Pero, ¿cómo era posible que Valentina hubiera tenido una hija en secreto? ¿Cómo había podido guardar ese secreto tan profundo, incluso de él? ¿Y qué decía esa carta?, preguntó, su voz ahora más firme, con una urgencia palpable. Sofía bajó la mirada, apretando los labios antes de continuar. Decía que mi madre biológica era una mujer llamada Valentina Velázquez, la misma mujer que está enterrada aquí. No mencionaba mucho más, solo que fui entregada a mis padres adoptivos poco antes de que ella falleciera. Siempre me dijeron que ella murió en un accidente, pero nunca supe de ti. Nunca me mencionaron nada sobre mi padre. Las palabras de Sofía se sentían como dagas en el pecho de Ricardo. Valentina, la mujer que él había amado con cada fibra de su ser, había tenido una hija, y él no había estado allí para verla crecer, para abrazarla, para protegerla. No podía creer que Valentina le hubiera ocultado algo tan importante, y al mismo tiempo no podía culparla sin conocer todos los detalles. Pero la verdad era clara. Tenía una hija de la que no había sabido en 23 largos años. No entiendo, dijo Ricardo, dando un paso hacia ella, casi temeroso de lo que estaba por descubrir. ¿Por qué Valentina no me dijo nada? ¿Por qué te ocultó de mí? Sofía alzó la mirada y por un momento los ojos de ambos se encontraron en un silencio cargado de emociones. Ella negó con la cabeza, claramente igual de confundida. No lo sé, admitió ella. Yo tampoco entiendo por qué lo hizo, pero estoy aquí porque merezco saber la verdad. Quiero saber por qué nunca supe de mi padre, por qué fui criada como una extraña cuando mi madre y mi padre biológico aún vivían. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Ricardo. Durante tanto tiempo, había vivido en la oscuridad, sumido en su propio dolor por la pérdida de Valentina. Nunca se había detenido a pensar que podría haber más en su historia, más secretos escondidos bajo la superficie. Ahora, parado frente a su propia hija, se daba cuenta de lo poco que sabía sobre la vida de Valentina en sus últimos días. Ricardo se arrodilló junto a Sofía, con una mezcla de incredulidad y tristeza en su rostro. El bebé emitió un pequeño gemido en el regazo de la joven, recordándole que no solo tenía una hija, sino también un nieto que, hasta hacía apenas unos minutos, ni siquiera sabía que existía. «Si lo que dices es cierto», empezó Ricardo, con la voz entrecortada. «Entonces, tú eres mi hija, y él es mi nieto». Sofía asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. No había palabras suficientes para expresar lo que ambos sentían en ese momento. Durante toda su vida, Ricardo había creído que lo había perdido todo con la muerte de Valentina, pero ahora, de la nada, había ganado algo que nunca imaginó: una hija, un nieto, una familia. «No sé por qué Valentina lo hizo», continuó Ricardo, mirando fijamente la lápida de su esposa, «pero juro que descubriré la verdad. No importa cuánto tiempo me lleve, no descansaré hasta entender por qué te mantuvo en secreto». Sofía se quedó en silencio, mientras las primeras luces del amanecer empezaban a iluminar el cementerio. A su alrededor, el mundo seguía girando,
Pero para Ricardo, todo había cambiado en un instante. La vida que había conocido se había derrumbado y ahora tenía que construir algo nuevo, algo que incluyera a la hija que nunca había conocido. Ricardo se levantó, extendiendo la mano hacia Sofía. Ella la tomó, y juntos, con el bebé en sus brazos, comenzaron a caminar hacia la salida del cementerio. El camino hacia la verdad sería largo y doloroso, pero por primera vez en años, Ricardo sintió una chispa de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, había una segunda oportunidad para él, una oportunidad para enmendar los errores del pasado y construir algo nuevo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino para Ricardo. Cada pensamiento, cada instante, lo dedicaba a desentrañar el misterio que había surgido de la nada. ¿Cómo había Valentina ocultado algo tan fundamental como una hija? Sofía y su nieto estaban ahora bajo su cuidado, alojados en una de las habitaciones de su amplia mansión, pero la tensión entre ellos era palpable. Sofía, aunque agradecida por la ayuda de Ricardo, se mantenía distante. El lazo de sangre que compartían no era suficiente para borrar los años de incertidumbre y dolor que ella había vivido. Ricardo no perdía el tiempo. Decidido a obtener respuestas, contactó a su abogado de confianza, Javier Ortega, un hombre experimentado en resolver casos delicados. Javier había sido testigo de muchas de las tragedias en la vida de Ricardo, incluida la muerte de Valentina, y conocía bien el dolor que su amigo había cargado todos esos años. Al escuchar la historia, Javier quedó tan sorprendido como Ricardo. «Esto es más complicado de lo que parece», dijo Javier, mientras se acomodaba en el sillón de cuero de la oficina de Ricardo. «Si Valentina realmente tuvo una hija en secreto, alguien más debe haber estado involucrado. No es fácil ocultar algo así durante tanto tiempo». Ricardo asintió, frotándose la frente con frustración. «Eso es lo que no entiendo», respondió él. «¿Cómo es que nunca me di cuenta? Vivíamos juntos, pasábamos casi todo el tiempo uno al lado del otro, y nunca sospeché que estuviera embarazada». «Podría haberlo escondido intencionalmente», sugirió Javier. «Tal vez no quería que lo supieras por alguna razón, o tal vez alguien la presionó para ocultarlo. No podemos descartar nada hasta que tengamos más información». Esa posibilidad golpeó a Ricardo como un rayo. ¿Había alguien más implicado en este secreto? ¿Alguien que hubiese manipulado la situación para que él no se enterara de la existencia de su hija? La idea de que Valentina hubiera sido forzada o manipulada lo atormentaba, pero también abría la puerta a un nuevo nivel de preguntas que necesitaban respuestas. «Quiero que empieces una investigación», dijo Ricardo, con la mirada firme en Javier. «Habla con quien sea necesario. Encuentra cualquier registro, cualquier pista que nos diga lo que realmente pasó en esos últimos días antes de que Valentina muriera. Necesito saberlo todo». Javier asintió y, sin perder tiempo, comenzó a trabajar en el caso. Contactó a antiguos amigos de la familia Velázquez, a médicos que podrían haber estado involucrados, e incluso investigó los registros de adopciones, buscando cualquier indicio que pudiera conectar a Valentina con Sofía. Pero los días pasaban y la información era escasa. Parecía que todo lo relacionado con ese periodo de la vida de Valentina estaba cuidadosamente enterrado. Mientras tanto, la relación entre Ricardo y Sofía avanzaba a paso lento. La joven mantenía su distancia, algo comprensible después de la vida que había tenido. Crecer sin conocer a sus padres biológicos y descubrir repentinamente que su madre era una mujer rica y poderosa era un choque brutal. Pero lo que más le dolía era la incertidumbre sobre su padre. A pesar de que ahora sabía que Ricardo era su padre biológico, no podía evitar sentirse como una extraña en su vida. Una tarde, Ricardo la encontró en el jardín, meciendo suavemente a su hijo mientras observaba las flores que Valentina había amado tanto. «¿Cómo estás?», preguntó él, intentando romper el hielo. Sofía lo miró, con una expresión que reflejaba tanto cansancio como tristeza. «Es mucho para procesar», admitió ella, sin levantar demasiado la voz. «Nunca pensé que conocería a mi verdadero padre,
Y ahora que sé quién eres, no sé cómo sentirme. Ricardo se quedó en silencio por un momento, permitiendo que las palabras de Sofía se asentaran en el aire. Sabía que no podía esperar que ella aceptara todo de inmediato. La situación era demasiado compleja, y él mismo estaba luchando por entenderlo todo. «Entiendo que esto es difícil para ti», dijo finalmente, «y no espero que confíes en mí de la noche a la mañana, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti y para tu hijo. No voy a dejarte sola en esto». Sofía asintió, aunque no dijo nada más. El camino hacia la verdad y la reconciliación sería largo, pero Ricardo estaba decidido a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le tomara. Sabía que la verdad estaba oculta en algún lugar, esperando ser desenterrada, y cuando la encontrara, todo quedaría claro. Ricardo observó el horizonte, la luz del atardecer pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Había una tormenta en su pasado que aún no se había calmado, pero estaba decidido a enfrentarlo todo por el bien de su hija y su nieto. Días después de haber iniciado la investigación, Javier regresó a la mansión de Ricardo con una carpeta gruesa en la mano, llena de documentos y reportes que había logrado recolectar. Ricardo lo recibió en su oficina, el lugar donde solía refugiarse cuando el peso del pasado se volvía demasiado abrumador. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas de su vida con Valentina, cada imagen un recordatorio del amor que habían compartido y de lo que él había perdido. Javier se sentó frente a Ricardo. Su expresión era seria, casi preocupada. El abogado sabía que la información que traía podría ser devastadora, pero también entendía que Ricardo necesitaba conocer toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. «He encontrado algunas cosas, Ricardo», comenzó Javier, colocando la carpeta sobre el escritorio. «No ha sido fácil, pero hay detalles que creo que deberías ver». Ricardo tomó la carpeta con manos temblorosas. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar por completo su percepción de Valentina y de los últimos años de su vida. Abrió la carpeta lentamente, sus ojos recorriendo los primeros documentos que Javier había reunido. «Primero, revisé los registros médicos de Valentina», continuó Javier. «Según los archivos, ella visitó a un médico en varias ocasiones durante los meses previos a su muerte. Pero lo extraño es que nunca te mencionó esas citas, ¿verdad?». Ricardo negó con la cabeza, recordando los últimos meses de vida de su esposa. Valentina había estado más distante de lo habitual. Eso era cierto, pero él había asumido que se debía al estrés o a algún otro problema menor. Jamás se le había ocurrido que podría estar ocultando algo tan grande como un embarazo. «Hay más», dijo Javier, volviendo a tomar la palabra. «Parece que en algún momento Valentina consideró la posibilidad de ocultar el embarazo, o al menos de no informarte sobre él. No estoy seguro de por qué lo hizo, pero los registros médicos indican que se sometió a consultas privadas, lejos de los hospitales en los que solían atenderla». Ricardo sintió que su estómago se revolvía al escuchar eso. ¿Por qué Valentina habría tomado esa decisión? ¿Qué la había llevado a ocultar algo tan importante? La posibilidad de que hubiera habido otras razones que él no podía comprender, lo llenaba de una mezcla de confusión y dolor. «También investigué más sobre el nacimiento de Sofía», añadió Javier, su tono grave. «Y descubrí que fue una adopción arreglada. Valentina entregó a Sofía a una familia, específicamente para que tú no lo supieras. La adopción fue discreta, casi clandestina, realizada a través de contactos que ella misma había conseguido». Ricardo se reclinó en su silla, abrumado por la información. Valentina no solo había ocultado el embarazo, sino que había dado en adopción a su hija sin que él lo supiera. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había tomado esa decisión sola, sin consultarlo? La traición se sentía pesada en su corazón, aunque no podía odiarla. Valentina había sido todo para él, y por mucho que la verdad lo lastimara, no podía dejar de amarla. ¿Hay algo más?, preguntó Ricardo con la voz quebrada, temiendo escuchar más detalles que pudieran destrozar aún más la imagen que tenía de su esposa. Javier asintió, aunque con cierta reticencia. Sabía que la próxima revelación sería la más difícil de todas. «Sí, Ricardo»,
respondió el abogado, sacando otro documento de la carpeta. Encontré algo que podría explicar todo esto. Al parecer, Valentina no solo estaba preocupada por ti, también había otra persona involucrada. Un hombre, alguien que estuvo cerca de ella en los últimos meses de su vida. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Un hombre? No podía ser cierto. Valentina lo había amado, siempre había sido fiel. ¿O no? La idea de que ella hubiera tenido una relación con otro hombre durante esos meses le resultaba insoportable. ¿Quién era?, preguntó, con la voz tensa y llena de rabia contenida. Javier dudó un momento antes de responder. Se llamaba Mauricio Fuentes. Según los registros, él la conocía desde hacía varios años, pero fue en los últimos meses de su vida que se acercaron más. Hay evidencia de que mantuvieron una relación, aunque no está claro qué tipo de relación era. Pero lo cierto es que él fue quien la ayudó a organizar la adopción de Sofía. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Valentina había confiado en otro hombre? ¿Lo había traicionado? La idea lo atormentaba, pero también entendía que había muchas cosas que aún no conocía, y saltar a conclusiones solo lo llenaría de más rabia. Se levantó de su silla, caminando hacia la ventana de su oficina. Afuera, el cielo estaba gris, reflejando su estado de ánimo. Durante años había vivido en una burbuja de tristeza, pensando que lo sabía todo sobre Valentina y su vida juntos. Pero ahora, con cada nueva revelación, esa burbuja se rompía, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginó. «Quiero hablar con ese hombre», dijo finalmente, con la voz firme. «Necesito saber la verdad». Javier asintió en silencio, comprendiendo que Ricardo no descansaría hasta obtener todas las respuestas. La verdad, aunque dolorosa, era lo único que podría darle paz. La tensión en la mansión de Ricardo se volvía más palpable con cada día que pasaba. Sofía, aunque agradecida por el techo y la seguridad que Ricardo le ofrecía, mantenía una barrera emocional que parecía inquebrantable. Ricardo, por su parte, sentía que el tiempo jugaba en su contra. A pesar de haber encontrado a su hija después de tantos años de ignorancia, el lazo entre ellos parecía frágil y distante. Sabía que no sería fácil ganarse su confianza, pero cada interacción entre ambos solo servía para recordarle lo lejos que estaban el uno del otro. El bebé de Sofía, ajeno a todo el conflicto emocional que se cernía sobre la casa, lloraba por las noches, lo que hacía que la joven madre pasara horas en vela, meciéndolo suavemente hasta que se calmara. Ricardo observaba desde la distancia, queriendo intervenir, pero sin saber cómo. Se sentía como un extraño en la vida de Sofía y de su nieto, y esa sensación lo desgarraba. Una tarde, Ricardo decidió dar el primer paso para acercarse a Sofía. La encontró sentada en el jardín, como de costumbre, con el bebé en su regazo. El niño dormía tranquilo mientras los rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles, creando un ambiente de paz que contrastaba con la tormenta interna que ambos sentían. «¿Cómo estás?», preguntó Ricardo, acercándose con cautela. Sofía levantó la vista, sorprendida por la interrupción, pero su expresión se suavizó al ver la genuina preocupación en los ojos de Ricardo. «Estoy bien, supongo», respondió ella, evitando el contacto visual mientras continuaba acariciando suavemente la cabeza de su hijo. Ricardo se sentó en una silla cercana, sintiendo el peso del silencio entre ellos. No sabía por dónde empezar. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que hacer, pero no quería presionarla. Sabía que, para que esta relación tuviera alguna posibilidad de florecer, debía darle espacio y tiempo. «Sé que esto no es fácil para ti», comenzó Ricardo, intentando romper el hielo. «Para mí tampoco lo es. Nunca imaginé que tendría una hija y un nieto de los que no supiera nada». Sofía lo miró por un breve instante, y Ricardo pudo ver el conflicto interno en sus ojos. Era evidente que ella también luchaba por procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. «No es que no te lo agradezca», dijo ella finalmente, con un suspiro. «Pero todo esto, todo este mundo, tu mundo, es muy diferente al mío.
Crecí sin saber quién era mi madre realmente, y ahora de repente estoy aquí, viviendo en esta casa enorme, con un hombre que me dice que es mi padre. Es demasiado. Ricardo asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Para él, todo esto también era nuevo y abrumador, pero al menos había tenido años para acostumbrarse a su vida de lujo y privilegio. Para Sofía, esto era una realidad completamente diferente, una que no encajaba con la vida que había conocido. «Entiendo que sientas que no perteneces aquí», dijo Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y sé que no puedo cambiar lo que pasó. No puedo devolverte el tiempo que perdimos ni explicarte por qué tu madre tomó las decisiones que tomó. Pero quiero que sepas que, ahora que sé que existes, haré todo lo que esté en mi poder para compensar esos años perdidos». Sofía lo escuchaba en silencio, pero no parecía convencida. Sus ojos, cansados pero resueltos, reflejaban un profundo dolor que no podía ignorarse. «Es solo que... no sé si puedo confiar en ti, Ricardo», dijo, con una franqueza que lo tomó por sorpresa. «Mi vida ha sido muy difícil. He tenido que luchar por todo. Y ahora me pides que confíe en un hombre que no conocí durante 23 años. Es mucho pedir». Las palabras de Sofía lo golpearon como un puñal, pero sabía que tenía razón. No podía esperar que ella simplemente lo aceptara en su vida sin más. La confianza era algo que se ganaba con el tiempo, no algo que se exigía. «No te pido que confíes en mí de inmediato», respondió él, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Pero te pido una oportunidad. Quiero que conozcas al hombre que soy hoy, no al que no estuvo en tu vida. Dame tiempo para demostrarte que, aunque no estuve allí antes, estoy aquí ahora, y no me voy a ir». Sofía lo miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando sus palabras, buscando algo que le diera una razón para confiar en él. Finalmente, asintió, aunque sin mucho entusiasmo. «Supongo que puedo darte esa oportunidad», dijo, con una pequeña sonrisa que apenas curvó sus labios. «Pero no será fácil». Ricardo dejó escapar un suspiro de alivio. Sabía que era un pequeño paso, pero era un paso en la dirección correcta, y por ahora eso era suficiente. Días después de haber conversado con Sofía en el jardín, Ricardo recibió una llamada de Javier que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. El abogado que había estado investigando incansablemente los últimos días de Valentina y las personas involucradas en su secreto, finalmente había encontrado algo relevante. La voz de Javier, normalmente calmada y profesional, sonaba tensa al otro lado del teléfono. «Ricardo, encontré algo que necesitas saber. No es fácil de digerir, pero creo que explica mucho sobre lo que sucedió antes de la muerte de Valentina», dijo Javier. Ricardo sintió cómo el estómago se le contraía. Sabía que las respuestas que tanto había buscado estaban cerca, pero también temía lo que podría descubrir. Acordaron reunirse esa misma tarde en la mansión para revisar la información. Ricardo pasó las horas siguientes en un estado de ansiedad que no recordaba haber sentido en años. Desde que Sofía había aparecido en su vida, todo lo que creía conocer sobre su pasado estaba siendo cuestionado y las respuestas no hacían más que generar más dudas. Cuando Javier llegó a la mansión, su expresión seria confirmó lo que Ricardo ya intuía. Las noticias no serían fáciles de escuchar. Se acomodaron en la oficina, la misma donde habían tenido tantas conversaciones sobre los negocios y los problemas de Ricardo, pero esta vez la conversación era mucho más personal. «Encontré pruebas de que Valentina no solo ocultó el embarazo de ti, Ricardo. Parece que había una razón más profunda detrás de todo esto, y no era solo su decisión», comenzó Javier, colocando un par de documentos sobre la mesa. «Alguien más estaba involucrado». Ricardo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier tomó aire antes de responder. «Mauricio Fuentes. Es el mismo hombre que mencionamos la última vez. No era solo un amigo cercano de Valentina. Había más entre ellos de lo que pensábamos». Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Mauricio? El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía recordar mucho sobre él.
Sabía que había sido alguien presente en la vida de Valentina, pero jamás imaginó que pudiera tener un papel tan importante. No estoy diciendo que ellos tuvieran una relación sentimental, aclaró Javier rápidamente, al ver el rostro de Ricardo tensarse. Pero lo que está claro es que Mauricio jugó un papel clave en la decisión de Valentina de ocultar su embarazo. Él la ayudó a organizar la adopción de Sofía. Según los documentos que encontré, él se encargó de asegurarse de que tú nunca supieras de la existencia de la niña. Ricardo se quedó en silencio, procesando la información. No podía entender cómo Valentina, la mujer que había amado y en la que había confiado completamente, pudo haber ocultado algo tan grande. Y más aún, ¿por qué habría confiado en Mauricio para algo tan delicado? La traición, aunque no fuera en un sentido romántico, se sentía igual de profunda. ¿Por qué lo haría?, preguntó Ricardo, su voz tensa. ¿Por qué Valentina confiaría en él y no en mí? ¿Qué le hizo pensar que yo no tenía derecho a saber que teníamos una hija? Javier negó con la cabeza. Su expresión de pesar reflejaba la complejidad del asunto. No lo sabemos con certeza, pero encontré algo que podría dar una pista, dijo, señalando uno de los documentos. Parece que Valentina temía que tú no fueras capaz de aceptar la idea de tener una hija en ese momento. Por alguna razón, estaba convencida de que el embarazo complicaría tu vida y tu relación. Y Mauricio, bueno, parece que él aprovechó esos temores para alejarla de ti en ese sentido. Ricardo sintió una mezcla de furia y tristeza. Por un lado, no podía culpar completamente a Valentina si realmente había tenido miedo de contarle la verdad. Pero por otro lado, el hecho de que Mauricio hubiera intervenido de esa manera, manipulando la situación, lo llenaba de rabia. ¿Cómo se había permitido ser tan ciego? Quiero confrontarlo, dijo Ricardo con determinación. Quiero saber por qué hizo todo esto. Si fue realmente él quien alejó a Valentina de mí en esos últimos meses, necesito escucharlo de su propia boca. Javier asintió, aunque con cierto recelo. Ya lo localicé. No será difícil organizar un encuentro, pero te advierto, Ricardo, que podría no darte las respuestas que buscas. Mauricio es un hombre que ha vivido en las sombras todo este tiempo. No creo que sea alguien que vaya a admitir su culpa tan fácilmente. Ricardo, sin embargo, ya había tomado su decisión. No importaba cuán difíciles fueran las respuestas, necesitaba enfrentarse a Mauricio, mirarlo a los ojos y exigir saber la verdad sobre lo que le había hecho a su familia. Era la única forma de encontrar algo de paz en medio de todo el caos que se había desatado en su vida. «Hagámoslo», respondió Ricardo, su voz firme. «Estoy listo». Javier asintió en silencio, comprendiendo la resolución en el rostro de su amigo. Sabía que la verdad sería dolorosa, pero también entendía que Ricardo no descansaría hasta obtener las respuestas que tanto buscaba. Mientras la tarde caía, Ricardo se quedó solo en su oficina, observando por la ventana el horizonte que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas. Su vida había dado un giro que jamás habría imaginado, y ahora, más que nunca, necesitaba entender el porqué de todo lo que había sucedido. Las mentiras del pasado lo habían alcanzado, y ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Ricardo se preparaba mentalmente para el encuentro con Mauricio Fuentes, el hombre que, según los documentos que Javier había encontrado, había jugado un papel clave en los secretos que Valentina había guardado. A lo largo de la mañana, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a los recuerdos de su esposa. Durante tantos años, había creído que lo sabía todo sobre ella, pero ahora se daba cuenta de lo poco que realmente comprendía de los últimos meses de su vida. Javier había organizado el encuentro en un lugar neutral, un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas que pudieran reconocer a Ricardo. El corazón de Ricardo latía con fuerza mientras conducía hacia el lugar, su mente llena de preguntas, pero también de temor por las respuestas que podría recibir. Cuando llegó, vio a Mauricio sentado en una mesa en el rincón más alejado del café, con una expresión de calma que lo inquietó. El hombre, de unos 50 y tantos años, tenía el cabello ligeramente gris y un rostro marcado por las líneas del tiempo, pero había algo en su postura que denotaba confianza. Ricardo, en cambio,
Se sentía vulnerable. Se acercó lentamente y se sentó frente a él, sin decir una palabra al principio, solo observando al hombre que había sido una sombra en su vida por tanto tiempo. «Gracias por venir», dijo finalmente Mauricio, rompiendo el silencio. Su voz era baja y controlada, como si estuviera acostumbrado a situaciones tensas. Ricardo lo miró fijamente, su mandíbula apretada por la tensión. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos, cortando cualquier intento de cordialidad. «Quiero saber qué fue lo que pasó entre tú y Valentina, y por qué decidiste interferir en nuestras vidas de esa manera». Mauricio lo miró con una calma que irritaba a Ricardo. El hombre no parecía estar nervioso, ni culpable, lo que hacía que todo fuera aún más difícil de soportar. «No fue mi intención interferir», respondió Mauricio, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos. «Valentina vino a mí, no al revés». Ricardo frunció el ceño, incapaz de creer que su esposa hubiera confiado en este hombre en lugar de acudir a él. «¿Por qué haría eso?», preguntó con la voz teñida de incredulidad. «¿Por qué no me lo dijo a mí? Yo era su esposo. Teníamos una vida juntos. ¿Qué te hizo pensar que podías ayudarla mejor que yo?». Mauricio suspiró, como si estuviera recordando algo que lo agotaba profundamente. «Valentina estaba asustada, Ricardo», dijo finalmente. «En esos últimos meses sentía que no podía hablar contigo. No porque no te amara, sino porque creía que no podrías manejar la situación. Estaba convencida de que un embarazo en ese momento complicaría todo, especialmente con tus negocios y el estilo de vida que llevaban». Ricardo sintió una punzada de dolor. ¿Valentina había dudado de él? La idea lo lastimaba profundamente, pero no podía ignorar que, en esa época, él estaba más enfocado en expandir sus negocios, dejando poco espacio para otras prioridades. Aún así, eso no justificaba el hecho de que Valentina hubiera guardado un secreto tan grande. «No tenías derecho a tomar esa decisión por nosotros», espetó Ricardo, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de él. «No tenías derecho a ocultar a mi hija de mí». Mauricio sostuvo su mirada, sin inmutarse ante el tono elevado de Ricardo. «Yo no decidí nada, Ricardo», respondió. «Solo la ayudé a organizar las cosas porque ella me lo pidió. Valentina no quería que supiera sobre Sofía porque pensaba que era lo mejor para todos. No estaba en mis manos convencerla de lo contrario». El aire en el café se volvía más denso con cada palabra. Ricardo sentía que todo lo que había sabido sobre su vida con Valentina estaba siendo puesto en duda. Las razones detrás del secreto de su hija, las decisiones que ella había tomado sin él, todo parecía demasiado complejo para procesar de una sola vez. «¿Y tú?», preguntó Ricardo, sus ojos entrecerrados. «¿Qué ganabas con todo esto? ¿Qué te importaba tanto como para involucrarte en algo tan personal?». Mauricio sostuvo la mirada de Ricardo por un largo momento antes de responder. «Valentina era mi amiga, eso es todo. No había nada más entre nosotros, si es lo que estás insinuando. Solo la ayudé porque me pidió ayuda. Ella no sabía en quién más confiar». Ricardo lo miró con escepticismo, pero las palabras de Mauricio, aunque difíciles de aceptar, parecían tener sentido. Valentina siempre había sido una mujer decidida, capaz de tomar decisiones por su cuenta, aunque a veces eso significara dejar a otros fuera del proceso. Y si en esos últimos meses había sentido que él estaba distante, quizás había buscado refugio en alguien que le ofreciera una solución más rápida, aunque dolorosa. «¿Por qué no me dijo nada?», murmuró Ricardo, casi para sí mismo, como si hablara con el fantasma de su esposa y no con el hombre frente a él. Mauricio se encogió de hombros. Su expresión reflejaba la inevitabilidad de los secretos que se habían tejido a lo largo de los años. «Tal vez nunca lo sabrás con certeza, Ricardo. Lo único que puedo decirte es que, en su mente, ella estaba protegiéndote, protegiéndose a sí misma. No creo que pensara que tú no podrías amarla a ella o a su hija, pero sí pensaba que el peso de todo sería demasiado para ambos». El silencio que siguió fue abrumador. Ricardo, que había llegado a esta reunión con furia y ansias de respuestas, se encontraba ahora lidiando con una verdad que no había esperado. Valentina había actuado por miedo, y aunque no podía entender completamente sus decisiones, sabía que no la odiaba por ello.
solo sentía tristeza. «Gracias por decirme la verdad», dijo finalmente, levantándose de la mesa. Mauricio asintió en silencio, observando cómo Ricardo se alejaba, cargando con el peso de la revelación. Ricardo regresó a su mansión sintiendo el peso de la conversación con Mauricio en cada paso que daba. Aunque había recibido algunas respuestas, la mayoría de ellas solo abrieron nuevas heridas. El silencio que llenaba su casa se sentía más pesado de lo habitual, casi sofocante. Mientras caminaba hacia su oficina, sus pensamientos estaban enfocados en Valentina, en las decisiones que ella había tomado sin él y en la sombra de Mauricio que ahora parecía envolver todo. Al entrar en la oficina, encontró a Sofía sentada en una de las sillas frente a su escritorio. Sostenía a su bebé, que dormía plácidamente en sus brazos. Al verla allí, Ricardo sintió una mezcla de ternura y culpa. Durante todo ese tiempo, había estado buscando respuestas para él mismo, pero apenas había considerado lo que Sofía debía estar sintiendo. Después de todo, ella era la verdadera víctima de todo esto. Una hija que había sido separada de su padre sin explicación. «Hola», dijo Ricardo suavemente, tomando asiento frente a ella. Sofía levantó la mirada. Sus ojos oscuros parecían cansados, pero llenos de una calma que él no había visto antes. «¿Cómo te fue?», preguntó, en un tono que denotaba curiosidad, pero sin la presión de una respuesta inmediata. Ricardo se tomó un momento para elegir sus palabras. No sabía por dónde empezar, ni cómo decirle a Sofía que gran parte de la verdad detrás de su separación tenía que ver con decisiones que ni siquiera él había comprendido del todo. «Fui a hablar con Mauricio Fuentes», dijo, con la voz un poco más firme de lo que esperaba. «Él estuvo involucrado en todo esto. Fue quien ayudó a tu madre a organizar la adopción, a mantener el secreto de tu nacimiento». Sofía lo escuchaba con atención, aunque sus rasgos permanecían serenos. Parecía que, de alguna manera, ella ya esperaba que hubiera algo más detrás de todo esto, algo que ella misma no había podido descubrir. «¿Y qué te dijo?», preguntó suavemente, acunando al bebé que se agitaba levemente en su regazo. Ricardo suspiró, dejando que el aire escapara lentamente de sus pulmones antes de responder. «Me dijo que tu madre estaba asustada, que temía que si yo sabía sobre ti, todo se complicaría, tanto para nuestra relación como para mi vida en ese momento. Ella pensaba que mantenerte alejada era la mejor opción para todos. Al menos, eso es lo que él dice». Sofía mantuvo la calma, pero Ricardo pudo ver la tensión en su mandíbula, el sutil apretón en el que envolvía a su hijo. Sabía que esto no era fácil de escuchar para ella. «Así que mi madre decidió mantenerme en secreto porque pensó que era lo mejor para ti, ¿eh?», dijo Sofía, con una amarga sonrisa. «Qué irónico. Toda mi vida me he preguntado por qué no tenía padres, por qué fui entregada a una familia que nunca me contó la verdad, y ahora resulta que todo fue para protegerte». Ricardo sintió la culpa arremeter contra él una vez más. No había manera de consolar a Sofía, no con palabras, no con promesas de lo que podrían construir en el futuro. La verdad era dolorosa, y ambos tendrían que cargar con el peso de esas decisiones, aunque ninguna de ellas hubiera estado en sus manos. «Lo siento, Sofía», dijo Ricardo sinceramente. «Siento no haber estado allí para ti. Si hubiera sabido, si hubiera entendido lo que estaba pasando, habría hecho todo lo posible por mantenerte conmigo». Sofía lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con la amenaza de lágrimas, pero se mantuvo firme. Durante años, había aprendido a contener sus emociones, a ser fuerte por sí misma y por su hijo. Ahora, sentada frente a su padre biológico, se daba cuenta de lo compleja que era la verdad. «No sé si puedes entender lo que esto significa para mí», dijo, con la voz temblorosa, «pero intentaré darte el beneficio de la duda. Has sido honesto conmigo, y lo aprecio, pero también necesito tiempo para procesar todo esto. Mi vida ha sido una serie de preguntas sin respuesta, y ahora que tengo algunas, me siento más perdida que nunca». Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente lo que Sofía estaba expresando.
Sabía que el proceso de construir una relación con ella sería largo y complicado. Pero también sabía que, por primera vez en años, tenía una oportunidad de hacer algo bien, de enmendar los errores del pasado, incluso si no habían sido completamente su culpa. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo Ricardo. «Estaré aquí cuando estés lista». Sofía no dijo nada más, pero en sus ojos había un atisbo de entendimiento, de una conexión que, aunque débil, estaba comenzando a formarse. Ricardo sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para ganarse su confianza y para ser parte de la vida de su nieto. Cuando Sofía se levantó para salir de la oficina, Ricardo la observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Ella era fuerte, mucho más fuerte de lo que él se sentía en ese momento. Y aunque el pasado los había separado, el futuro aún estaba lleno de posibilidades. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. El silencio en la oficina era profundo, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente vacío. Había una chispa de esperanza en medio de todo el caos. Los días pasaban lentamente en la mansión de Ricardo, pero la tensión seguía presente en cada rincón de la casa. Aunque había logrado algunas respuestas y había comenzado a construir una frágil relación con Sofía, no podía dejar de pensar en lo que todavía quedaba por descubrir. La sombra de Valentina seguía pesando sobre él, y las decisiones que ella había tomado antes de su muerte seguían sin resolverse completamente en su mente. Una mañana, mientras Ricardo revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada que lo sacudió por completo. Era Javier, y la urgencia en su voz lo hizo sentarse derecho en su silla de inmediato. «Ricardo, hay algo que no te mencioné antes», comenzó Javier con un tono sombrío. «He seguido investigando sobre Mauricio Fuentes, y hay algo que necesitas saber. No estoy seguro de cómo afectará todo lo que ya hemos descubierto, pero es crucial». Ricardo se tensó. Cada vez que pensaba que las cosas no podían complicarse más, surgía una nueva revelación que lo hacía cuestionarse aún más sobre lo que había sucedido con Valentina. «¿Qué es?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Parece que Mauricio no solo ayudó a Valentina a ocultar su embarazo», dijo Javier, haciendo una pausa antes de continuar. «También tuvo un papel mucho más oscuro en su muerte». El mundo de Ricardo se detuvo por un segundo. El aire pareció volverse denso a su alrededor, mientras las palabras de Javier penetraban su mente como un golpe brutal. «¿Qué estás diciendo?», exigió Ricardo, su voz temblorosa. «¿Estás diciendo que Mauricio tuvo algo que ver con la muerte de Valentina?». Javier tomó un profundo suspiro antes de continuar. «He encontrado algunas pruebas que sugieren que la muerte de Valentina pudo no haber sido un accidente. Hay registros de llamadas entre ella y Mauricio en los días previos a su fallecimiento, y algunos testigos han mencionado haber visto a Mauricio cerca del lugar del accidente esa noche. No es suficiente para acusarlo formalmente, pero es suficiente para levantar serias sospechas». El estómago de Ricardo se revolvió. Durante todos estos años, había vivido con la creencia de que la muerte de Valentina había sido una trágica casualidad, un accidente que él no había podido evitar. Pero ahora, la posibilidad de que alguien hubiera estado involucrado de manera intencional en su muerte lo llenaba de una ira indescriptible. «No puede ser», murmuró, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaría Mauricio con la muerte de Valentina? «Eso es lo que aún no sabemos», respondió Javier. «Pero la conexión entre ellos es más profunda de lo que imaginamos. Si Mauricio tenía algo que ver con su muerte, es probable que Valentina estuviera tratando de salir de esa relación de alguna manera, o que él viera el embarazo como una amenaza para sus propios intereses». Ricardo no podía soportar escuchar más. La imagen de Mauricio, el hombre que había ayudado a Valentina a ocultarle a su hija, se desmoronaba aún más en su mente. Pero la idea de que él pudiera haber sido responsable de la muerte de Valentina era algo que no podía aceptar, al menos no sin pruebas concretas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ricardo, sintiendo que su voz apenas podía salir de su garganta. «Lo mejor es que me dejes seguir investigando», dijo Javier,
en un tono firme. Necesitamos más pruebas antes de tomar cualquier acción, pero ten en cuenta que esta información podría cambiarlo todo. Ricardo colgó el teléfono y se quedó inmóvil, con la mirada fija en la ventana de su oficina. Durante más de 2 décadas, había vivido con el dolor de haber perdido al amor de su vida, creyendo que era víctima de las crueles circunstancias del destino. Pero ahora, la idea de que alguien hubiera causado intencionalmente su muerte lo destrozaba por dentro. El peso de esa verdad potencial se cernía sobre él como una nube oscura. Todo lo que creía saber estaba en duda. Y, en ese momento, se dio cuenta de que estaba más solo que nunca. Sofía, que había comenzado a acercarse a él, aún no estaba lista para confiar plenamente. Y si esta nueva verdad salía a la luz, temía que pudiera destruir cualquier esperanza de reconstruir la relación con su hija. Ese pensamiento lo hundió aún más en la desesperación. El momento más oscuro había llegado, y Ricardo no veía una salida clara. Los días que siguieron a la revelación de Javier fueron una pesadilla silenciosa para Ricardo. La mansión, que antes había sido un refugio de recuerdos, ahora se sentía como una cárcel, donde cada sombra, cada rincón, le recordaba a Valentina y las verdades que ahora salían a la luz. Mauricio Fuentes, el hombre que había aparecido en su vida como un apoyo para Valentina, se había transformado en la pieza clave de un rompecabezas oscuro y doloroso. Javier continuaba investigando, reuniendo pruebas con cautela, pero cada día que pasaba sin respuestas concretas aumentaba la frustración de Ricardo. La incertidumbre lo consumía, y la idea de que Mauricio hubiera estado involucrado en la muerte de Valentina lo atormentaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que necesitaba confrontar a Sofía antes de que el peso de todo lo que había descubierto terminara por destruir lo poco que quedaba entre ellos. Una tarde, Ricardo decidió que ya no podía esperar más. Sabía que Sofía merecía saber la verdad, incluso si esa verdad complicaba aún más su frágil relación. La encontró en el jardín, como solía estar, cuidando a su hijo mientras la brisa cálida del atardecer acariciaba las flores que Valentina había amado tanto. «Sofía», dijo Ricardo, con una voz que intentaba sonar calmada, pero que apenas ocultaba la tormenta emocional en su interior. Sofía lo miró, con una expresión suave pero a la vez distante. Aunque habían tenido momentos de acercamiento, aún sentía que algo la retenía de confiar plenamente en él. «Quiero hablar contigo», continuó Ricardo, sentándose frente a ella. «He descubierto algo más sobre tu madre y sobre lo que realmente pudo haber sucedido antes de su muerte». El rostro de Sofía se tensó ligeramente. Sabía que las respuestas que Ricardo buscaba no eran fáciles de escuchar, pero estaba dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. «¿Qué es?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y miedo. Ricardo tomó aire profundamente antes de comenzar a hablar. «Javier ha descubierto pruebas que sugieren que la muerte de tu madre pudo no haber sido un accidente», dijo, observando el rostro de Sofía cambiar. «Hay razones para creer que Mauricio Fuentes estuvo involucrado de alguna manera, que tal vez su presencia en la vida de Valentina fue más destructiva de lo que pensábamos». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. La mención de Mauricio no era nueva para ella. Ya había sentido que algo no estaba bien con el papel que ese hombre había jugado en la vida de su madre, pero la idea de que él hubiera estado directamente implicado en su muerte la dejaba sin palabras. «¿Por qué haría algo así?», murmuró finalmente, más para sí misma que para Ricardo. «No lo sé con certeza», respondió Ricardo. «Pero todo indica que Valentina, en algún momento, quiso alejarse de él. Tal vez fue cuando decidió ocultar el embarazo. Tal vez fue cuando empezó a darse cuenta de que había cometido un error al confiar en él. Lo único que sé es que su muerte pudo no haber sido una simple tragedia». Sofía apretó los labios, y Ricardo pudo ver la lucha interna que ella estaba librando. Había pasado toda su vida sin conocer a su madre, y ahora que finalmente tenía respuestas, esas mismas respuestas venían envueltas en dolor y traición. «Siempre imaginé que si alguna vez llegaba a conocer la verdad sobre mi madre,
Sería algo que me diera paz, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. Pero cada día que pasa, todo lo que descubro solo me deja más confundida y dolida. Ricardo sintió una punzada de culpa. Aunque él no había sido directamente responsable de las decisiones de Valentina, no podía evitar sentir que había fallado a su familia, que no había estado allí para proteger a Sofía y a su madre cuando más lo necesitaban. «Lo siento, Sofía», dijo, su voz quebrada por la sinceridad de sus palabras. «Siento no haber estado allí para ti. Pero ahora que sé la verdad, prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para enmendar las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que haré lo posible para que encuentres algo de paz». Sofía se quedó en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, mientras las últimas luces del atardecer teñían el cielo de naranja y violeta. Parecía que estaba librando una batalla interna, una lucha entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro con su padre. Finalmente, después de un largo silencio, habló. «No puedo decirte que todo esto es fácil de aceptar, porque no lo es», admitió ella con la voz temblorosa. «Pero te creo. Creo que estás intentando hacer lo correcto, y aprecio eso. Tal vez no podamos arreglar todo lo que sucedió, pero podemos intentar seguir adelante». Ricardo dejó escapar un suspiro de alivio. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero esas palabras de Sofía eran lo más cercano a una reconciliación que podía haber esperado en ese momento. «Gracias, Sofía», dijo, con la voz rota pero llena de gratitud. «Significa mucho para mí que me des una oportunidad». Sofía asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Mientras el bebé se movía en su regazo, Ricardo supo que, aunque el pasado había sido doloroso, aún quedaban posibilidades para construir algo nuevo. El camino hacia la verdad no había sido fácil, y las cicatrices del pasado aún estaban frescas. Pero ahora, con Sofía a su lado y la verdad expuesta, Ricardo sentía que podía comenzar a sanar. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza.